No te lo digo cuando quieras. No te digo cuando quieras. Te digo, cuando no vengas a quieras. meterte con nadie aquí de momento. Olvídate del nombre. Cuando quieras, cuando quieras. Y tú un hijo de puta, ¿eh? Imaginen un paraíso bañado por el sol y lleno de lujo y excesos. Ahora imaginen a un hombre que decidió adueñarse de él. Un presidente de fútbol que se transformó en alcalde y con el tiempo en el dueño absoluto de la ciudad. Un showman que desde su jacuzzi proclamaba a toda España que estaba por encima de la ley. Pero detrás de aquel espectáculo había algo mucho más oscuro, el verdadero negocio. Jesús Gil no solo construyó edificios, edificó una maquinaria perfecta para lavar dinero. Y entre sus mejores clientes se encontraban los más temidos, la mafia rusa. Cientos de millones de euros sucios convertidos en dinero limpio a través del ladrillo, a plena vista de todos. Esta no es simplemente la historia de un político corrupto. Es el relato de cómo un solo hombre transformó una de las ciudades más glamurosas del planeta en el cajero automático del crimen internacional. Mientras escuchas esta historia, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar este tipo de investigaciones. La vida de Jesús Gil no comenzó en un palacio, sino en un hogar modesto bajo la sombra de la dictadura de Franco. Dejó los estudios y trabajó como vendedor de repuestos de automóvil, pero su ambición no conocía límites. Pronto descubrió su verdadera mina de oro: la construcción. Su primer gran proyecto fue una urbanización en las afueras de Madrid llamada Los Ángeles de San Rafael. Fue su trampolín al dinero fácil y también el escenario de su primer crimen. El 15 de junio de 1969, durante una celebración, el techo del restaurante principal colapsó por completo. La investigación posterior fue devastadora. La obra se había realizado sin arquitectos, sin planos y con cemento aún fresco. El resultado fue una tragedia. 58 personas murieron aplastadas y 150 resultaron heridas. Gil fue juzgado y condenado a 5 años de prisión por homicidio imprudente. Su carrera parecía haber llegado a su fin, pero entonces ocurrió algo que marcaría el resto de su vida. Tras solo 18 meses tras las rejas, recibió un indulto personal de Francisco Franco. Pagó una multa y volvió a las calles como un hombre libre. Aquello le enseñó una lección definitiva. Las reglas no eran para él. La ley era un obstáculo reservado para los demás. Con poder y contactos podía salir impune, incluso después de provocar la muerte de decenas de personas. No fue simplemente un perdón, fue el nacimiento de un hombre convencido de que nada ni nadie podía detenerlo. En los años 80, Marbella ya no era el refugio de príncipes y estrellas de Hollywood que Alfonso de Hohenlohe había fundado décadas antes. La joya del Mediterráneo había perdido su brillo. Crisis inmobiliaria, delincuencia callejera y una administración local debilitada. Era una ciudad en decadencia, esperando a alguien que la conquistara. Jesús Gil vio la oportunidad perfecta. En 1991 irrumpió en la política marbellí con su propio partido, el Gil, siglas de su propio apellido, el Grupo Independiente Liberal. Su mensaje era directo, populista y brutalmente efectivo. Prometía trabajo, seguridad y devolverle el esplendor a la ciudad. Decía a la gente justo lo que quería oír y cumplió, a su manera. Su política de seguridad fue feroz. Ordenó golpear y expulsar a prostitutas a prostitutas y drogadictos. Pagó a personas sin hogar para que abandonaran la ciudad y deportó a extranjeros pobres. Para muchos, sus métodos dieron resultado. La delincuencia callejera se redujo y la sensación de seguridad aumentó. El resultado fue una victoria arrasadora. Gil se convirtió en alcalde con mayoría absoluta y fue reelegido 3 veces, incluso con acusaciones de corrupción sobre sus hombros. Cuando un juez ordenó su encarcelamiento, miles de marbellíes salieron a defenderlo en las calles. Si te impacta lo que estás escuchando, suscríbete para no perderte los próximos casos de poder, crimen y corrupción que destruyeron ciudades enteras. Pero su supuesta limpieza era una estrategia calculada. Gil no buscaba crear una ciudad más segura, sino preparar el terreno para un negocio mucho más grande. Al eliminar a los delincuentes visibles, dejó espacio para otros criminales, los de guante blanco. Marbella estaba lista para un nuevo tipo de invasión, las mafias internacionales. Gil no gobernó la ciudad, la administró como si fuera su empresa privada. Su meta era una: saquearla. Para ello construyó un sistema de corrupción tan perfecto que parecía indestructible. Su mano derecha fue Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo y cerebro de la operación. Juntos fundaron una empresa municipal llamada Planeamiento 2000, bajo el control de Roca. A través de ella aprobaron licencias ilegales basadas en un plan urbanístico que jamás fue aprobado. Gil despreciaba tanto la legalidad que incluso quiso trasladar las oficinas del ayuntamiento a su propio club financiero, donde cerraba sus tratos. Nadie podía oponérsele.
Pedro Moreno Brenes, secretario del ayuntamiento, fue el único funcionario que se atrevió a enfrentarlo. Se negó a firmar documentos fraudulentos y denunció los abusos. Gil lo amenazó, lo insultó en la radio y finalmente lo destituyó mediante un decreto ilegal. El mensaje quedó claro: o estabas con él o desaparecías. El miedo se apoderó de Marbella, y mientras tanto el dinero sucio fluía sin freno. Se construyeron más de 30.000 viviendas ilegales, una marea de cemento sin parques, ni colegios, ni orden alguno. Pero ese caos era intencional. Gil no solo robaba, estaba creando el escenario ideal para el lavado de dinero. Con la caída de la Unión Soviética, las mafias rusas se llenaron de capital ilícito. Necesitaban un lugar donde blanquearlo, y Marbella se convirtió en su paraíso. El boom inmobiliario sin control fue el vehículo perfecto. El dinero del crimen se transformaba en casas, hoteles y complejos de lujo, sin dejar huellas. Los capos de organizaciones como la temida Sundsvalla Bratva encontraron un refugio dorado. A través de empresas fantasma y testaferros, lavaron fortunas enteras del narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas. El sistema era tan eficiente que fue descrito como una multinacional del blanqueo de capitales. Gil había creado el ecosistema perfecto para el crimen global. No es que las mafias se infiltraran en su territorio. Él las invitó y les dio las llaves. Si te fascinan las historias donde el poder y el crimen se confunden, deja tu like y comparte este video. Ayuda a que más personas conozcan la verdad detrás de los grandes imperios de la corrupción. El Marbella FC, el club local, se convirtió en una pieza más del engranaje. Años después de la muerte de Gil, su presidente, Alexander Grinberg, fue detenido en la Operación Oligark, acusado de liderar una red de la mafia rusa y de blanquear más de 30 millones de euros mediante el equipo. Jesús Gil no era solo un alcalde que miraba hacia otro lado. Era un empresario del delito, el director ejecutivo de una Marbella convertida en corporación criminal. En su punto más alto, acumuló títulos y poder. Presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella y estrella televisiva. Conducía su propio programa, Las noches de tal y tal, desde un jacuzzi rodeado de mujeres. Era la encarnación de la impunidad. Pero poco a poco, el sistema judicial comenzó a acercarlo. El fiscal Carlos Castresana fue uno de los primeros en enfrentarlo, desatando una larga guerra legal. Pronto comenzaron a destaparse sus fraudes. El caso Camisetas reveló el desvío de 450 millones de pesetas del presupuesto municipal hacia su club de fútbol. Fue condenado e inhabilitado durante 28 años. Luego llegó el caso Saqueo, que evidenció un robo sistemático de cientos de millones a través de empresas pantalla. Sin embargo, su caída definitiva no vino por la justicia local, sino por su propia ambición. En 1999 decidió expandir su partido a Ceuta y Melilla, dos enclaves estratégicos del norte de África. Aquello fue demasiado. Según el periodista Juan Luis Galiacho, el CNI, el Servicio de Inteligencia Español, comenzó a investigarlo, considerándolo una amenaza a la seguridad nacional. El Estado, que había tolerado su poder durante años, finalmente decidió aplastarlo. Su imperio no cayó por los tribunales, sino por la geopolítica. Su último crimen no fue robar, sino intentar desafiar al propio Estado. Jesús Gil murió el 14 de mayo de 2004 a causa de un derrame cerebral, antes de ser juzgado por la mayoría de sus delitos. Con su muerte muchas de sus causas se extinguieron, pero su herencia fue devastadora. En 2006, el gobierno español disolvió completamente el Ayuntamiento de Marbella. El sistema de Gil era tan corrupto que no podía reformarse, solo destruirse. De ahí surgió el caso Malaya, el mayor escándalo de corrupción municipal en la historia del país. La investigación demostró que la red de saqueo que él había construido siguió funcionando con Julián Muñoz y Marisol Yagüe. Hoy, Marbella sigue pagando el precio. Una deuda gigantesca que podría tardar hasta 2040 en saldarse. Y más de 30.000 viviendas ilegales aún en disputa. Pero lo peor no fue lo económico. Lo más tóxico fue lo moral. Una cultura del dinero fácil, del desprecio por la ley y del aplauso al ladrón. Suscríbete para no perderte las próximas historias donde el poder, el dinero y la impunidad se entrelazan. Esto fue Red de Polvo.